siendo las 12 horas. Le damos las gracias a todos los que se han sumado y los que se van sumando en este minuto a esta actividad que corresponde al proyecto de factibilidad de impresión 3D de vivienda social según la normativa sísmica chilena. Por favor, sus preguntas las pueden hacer llegar por el chat y les pediríamos durante las exposiciones mantener en silencio sus micrófonos. La presentación que vamos a ver hoy es un proyecto con apoyo de Corfo dentro de su programa Crédito y Valía. Este proyecto es financiado en un cierto porcentaje por esa entidad y el saldo financiado por los beneficiarios, que en este caso son René Lagos Ingenieros y la Universidad Mayor. Como lo define su nombre, el proyecto consta de 2 etapas, siendo la primera de ellas que culminamos con esta actividad de difusión pública, la etapa de CREA, que consiste en la creación justamente de un anteproyecto de arquitectura e ingeniería de acuerdo con la tecnología 3D, para pasar a una segunda etapa, a partir de mañana mismo, a la validación de estos modelos que vamos a ver hoy día con el diseño de los proyectos de especialidades sanitarias, eléctricas, junto con la arquitectura e ingeniería de detalles, para pasar junto con eso al estudio detallado también del proceso constructivo, ubicaciones y presupuesto detallado de esta propuesta, que sería lo que les vamos a exponer hacia final de año cuando concluye este proyecto. Esta etapa válida, que sería la segunda etapa, concluye en el mes de noviembre, momento en el cual, por supuesto, lo vamos a invitar a conocer los resultados, digamos. Lo que vamos a ver hoy, entonces, es el anteproyecto de arquitectura, en estricto acuerdo los estándares MIMBU para la vivienda social y las variables de diseño que implica la tecnología de impresión 3D. En segundo lugar, vamos a ver la aproximación bastante adelantada de la factibilidad estructural de esta tecnología, de acuerdo a la normativa sísmica chilena, y también un comparativo con los sistemas estructurales utilizados de manera habitual en nuestro país para este tipo de viviendas. Para el desarrollo de este proyecto, a la fecha nos hemos reunido con las 4 empresas más importantes del mundo en impresión 3D en escala, todas con viviendas construidas, incluso algunas de ellas ya habitadas, analizando los pros y los contras de cada una de ellas, y en tal sentido hemos ido filtrando según las mejores tecnologías para nuestra realidad, que requiere una construcción racional, flexible y serial, digamos. Y ya estamos en reuniones casi semanales con una de estas empresas con la que hemos ido ajustando más los procesos y las tecnologías de acuerdo a, como decíamos antes, nuestra realidad y nuestras normativas particulares. Finalmente, y para dar paso a la presentación, solo reiterar que este proyecto está siendo desarrollado por la Escuela de Arquitectura y Construcción de la Universidad Mayor y la Oficina de Ingeniería de René Lagos Ingenieros, con el apoyo del programa Creabilidad de Corfo. Si me voy a permitir dar un modesto homenaje al gran ingeniero René Lagos, que nos dejó el año pasado, y cuando lo invitamos a participar en este proyecto no se demoró ni 2 minutos en sumarse, lo que no es más que el reflejo de su constante espíritu innovador y de referente en la ingeniería chilena y, por qué no decirlo, mundial, digamos. Comenzaremos entonces esta exposición con Jorge Geman, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Mayor, quien nos dará la visión desde el proyecto de arquitectura para luego pasar al área de ingeniería. Muchas gracias. Jorge, por favor. Hola a todos, al igual que Fernando, les doy una cordial bienvenida. La verdad que estamos muy entusiasmados con lo que hemos logrado avanzar hasta ahora respecto al desarrollo de la validación de esta tecnología, la cual se las queremos presentar a continuación. La verdad es que en este último tiempo han aparecido imágenes en diferentes medios que dan cuenta de esta nueva tecnología y del avance que se ha desarrollado, extrapolando quizás en escala una pequeña impresora 3D y llevarla a la posibilidad de que esto pueda ser implementado en viviendas o en otro tipo de dimensiones. La verdad es que el auge de esta tecnología, para nosotros, de mucho interés, la hemos querido bajar y la hemos querido validar respecto al problema de Chile, asociado a la demanda de vivienda social y sobre todo también de integración. Acá vemos un posteo del Ministerio de Vivienda, justamente previo a pandemia también, para poder tenerlo en consideración, sobre las expectativas que habían respecto a
el año pasado y este año en construcción de vivienda. Se arroja una demanda de cerca de 75.000 viviendas, problemática, que es una problemática feliz, sin embargo, que en el sector de construcción requiere una especial atención para que esto tenga un buen logro. Ahora, revisando prensa, uno puede encontrar imágenes como esta, en el fondo, que son recientes, del 23 de abril, en que se estima que esta demanda además ha ido incrementándose cerca de un 42% más, por lo cual esto ya se transforma más que en una necesidad, en una problemática que requiere quizás diversas posibilidades de ser abordada, y tal como se ha mencionado en la introducción, la innovación detrás de esto es una de las posibilidades que nosotros estamos estudiando como consorcio. Por otro lado, creo que es relevante hacer hincapié en algunas metas que se han establecido diferentes tipos de instituciones dentro de Chile para poder establecer de que el proceso de construcción en constante innovación tenga una evolución positiva respecto al impacto en sustentabilidad, respecto al tema de la economía circular y en lugares en el fondo como Construye 2025 en el fondo, o los estándares planteados por el Plan BIM, que va de alguna manera a migrar todos los proyectos públicos a esta tecnología, la vemos como posibilidades y opciones que van absolutamente alineadas detrás de lo que les queremos mostrar hoy. Fernando introducía que hemos conversado con las 4 empresas más grandes que desarrollan este tipo de tecnología. Dentro de las 4 empresas, la verdad es que uno puede hacer una agrupación de básicamente 2 variables en las cuales son utilizadas estas tecnologías. Y la primera, con mucha versatilidad, es estos brazos robóticos. Los brazos robóticos, la verdad, es que permiten exploraciones formales dentro del desarrollo de la impresión en 3D, que son bastante interesantes desde el punto de vista de la versatilidad de movimiento o de posicionamiento de este brazo, pero sin embargo restringe esa posición, por lógica, a un área de impresión de carácter radial. Ahora, estas áreas de impresiones de carácter radial, y acá se puede ver una aplicación concreta de este tipo de tecnología en el fondo, permite múltiples posicionamientos de este brazo para poder edificar no solamente pequeñas construcciones, sino que también edificaciones de mayor tamaño o escala, como es este ejemplo en Dubái, por medio de la tecnología de Apis Corp, la empresa que maneja este brazo robótico, y que desarrolla este edificio de mediana escala, en el fondo, en el cual ustedes pueden ver imágenes a su mano izquierda, que se cuenta ya con más de un piso, y además los tipos de terminaciones interiores, en el fondo, que entrega o arroja este tipo de tecnología. Ahora, la búsqueda que nosotros estamos desarrollando apunta bajo, como mencionaba también Fernando en su introducción, a la validación de esta tecnología pensando con foco en la vivienda social o de integración social. Y cuando uno coloca este parámetro de por medio, hay que tomar algunas restricciones que creo que son de interés para ver cómo esto puede ser aplicado. Las imágenes que muestro en pantalla dan cuenta de 2 cosas. Primero que nada, del avance que ha tenido la vivienda social en Chile, y acá, como referencia, Alejandro Aravena, junto al Grupo Elemental, han dado y posicionado a Chile como un referente mundial en avance detrás de esto, bajo los proyectos de vivienda social que son tan aplaudidos por parte del fondo del gremio. Pero se puede identificar que la seriación es uno de los puntos fundamentales a poder resolver o una de las restricciones en las cuales tiene que ser implementada esta tecnología. Por otro lado, el logro de densidades habitacionales que sean acordes en el fondo para poder resolver no solamente el problema económico del valor de terreno, sino que también poder desarrollar con flexibilidad conjuntos que permitan armónicamente la generación de espacios públicos, áreas verdes u otros en el fondo, también son una de las variables de restricción que hay que considerar detrás de esto en el fondo. Pero sigue pensándose que de alguna manera la tecnología debiese estar tomando en cuenta que estos bloques seriados en el fondo, o las posibilidades de desarrollo de estos bloques seriados, permitan de alguna manera ir pensando o repensando las posibilidades de los conjuntos habitacionales de este índole. Para esto nosotros tomamos el segundo grupo de tecnologías en el cual
migramos de la idea del brazo robótico a la idea de un puente grúa, en el fondo, que hace las veces de impresión con características bastante más sencillas, abordables y, como mencionaba en un comienzo, bajo las restricciones o complicaciones que generan los desarrollos de conjuntos habitacionales de carácter social con mucha mayor facilidad. En la imagen pueden ver cómo una serie de andamiajes, en el fondo, y vigas determinan un área de impresión, que en este caso es un área de impresión relativamente pequeña, que muy de la misma imagen que uno puede ver una impresora 3D de pequeña escala, ¿cierto? Que uno puede tener en su domicilio, lugar de trabajo, el espacio de impresión va a quedar delimitado, en el fondo, por el contorno que entregue el área de la máquina. Y acá podemos ver un ejemplo concreto, en el fondo, en que se edifica una vivienda de 2 niveles, en la cual ustedes pueden ver, además de las terminaciones interiores que entrega el mismo, la misma forma de imprimir a través de esta tecnología de hormigón, el área que se puede llegar a edificar. Nosotros hasta este aspecto, eso sí, no vemos mucha posibilidad, pensando de nuevo en la seriación que nosotros estamos buscando de cara a la vivienda social y los conjuntos. ¿Por qué? Porque estos puentes grúa hasta esta escala, la verdad es que no abordan la necesidad que nosotros necesitamos. Y esta necesidad está sí lograda por puentes grúas de mayor dimensión que sí ya están siendo desarrollados en el fondo bajo este tipo de tecnología. ¿Y qué es lo que nos permite especular esto en el fondo? Establecer áreas de impresión 3D de mayor tamaño, y pensando de cara a la vivienda social, nosotros hemos trabajado bajo un área de impresión de 26 metros por 7,5 metros. Ahora, ¿qué es lo que buscamos dentro de esto? Buscar un prototipo de vivienda social que, bajo las discusiones que se han establecido en estos últimos tiempos y los avances que se han ido desarrollando, primero que nada tratar de lograr una ampliación, ojalá en su máximo interior. Por otro lado, poder generar un bloque de viviendas, en el fondo, que permita que la impresión 3D, bajo un continuo flujo, que es el que desarrolla, en el fondo, el depósito de este hormigón, pueda funcionar. O sea, pensar acá en el desarrollo de viviendas aisladas quizás pueda ser una opción. Sin embargo, nosotros hemos optado por el pareamiento. ¿Con qué finalidad? De que la continuidad esté absolutamente lograda. Además, hay posibilidades detrás de esto que vamos a hacer o estudio posterior a esta etapa, en el fondo, y que están brindadas por el doble muro. Esta tecnología presenta un espacio de doble muro que constructivamente tiene posibilidades bastante interesantes, dado de que en sí el doble muro ya se transforma en un encofrado para poder recibir futuras enfierraduras que puedan permitir mejorar modelos de ingeniería. Además, el doble muro puede entregar también posibilidades en los análisis posteriores respecto a las aislaciones térmicas o acústicas acompañadas de otro tipo de materiales. Finalmente, en esta impresión de un bloque de 26 metros por 7,5 que va a alojar una serie de viviendas, también se puede pretender la búsqueda de identidades a través de la envolvente, diferenciaciones quizás de las viviendas, o también de flexibilidades en los programas. En el caso del que nosotros trabajamos, fue un modelo bastante austero de diseño, tratando de tomar las principales variables de viviendas sociales que ya están actualmente dentro del mercado. Acá pueden ver algunos estudios preliminares desarrollados con impresoras 3D, pero en el caso de escala menor, en el fondo, en la cual se generaron algunos estudios para poder evaluar, en el fondo, cómo poder desarrollar esto, pensando de nuevo, recoger la flexibilidad habitacional y el perímetro, tenerlo muy asegurado en este tipo de tecnología. Entonces, nuestro diseño es un diseño que, vuelvo a mencionarlo, parte recogiendo las principales desarrollos de vivienda social que se han hecho en estos últimos años. ¿Para qué? Para poder trabajar en la validación de un modelo que exista bajo las condiciones reales actuales, en el fondo, primero que nada. Segundo, para que esto pueda ser optimizado a futuro bajo el desarrollo y exploración de arquitectura e ingeniería,
Y nuestra propuesta apunta a un bloque de 4 casas, en el fondo, en el cual su perímetro ha sido desarrollado, como mencionaba anteriormente, en torno a esta tecnología, cumpliendo los estándares del ministerio, con cierta holgura también, y también con cierta posibilidad de optimización a futuro, tanto de espacio también, como de materiales o de metros lineales de muros de hormigón. La vivienda, como menciono, cuenta con todos los estándares del ministerio, con los 3 dormitorios, pensando ya en su etapa de ampliación e incluso dejando espacios para que también a futuro esto pueda ser aún más progresivamente creciendo. En este corte, además, se puede ver la imagen, en el fondo, donde aparecen los muros achurados en azul, los cuales recogen todo lo que estaría siendo impreso, en este caso el hormigón 3D, dejando todo lo que es tabiquería interior en metalcom y entrepisos que pueden ser metálicos o entrepisos de madera, que puedan alojar después también a futuro las instalaciones, las cuales preferentemente las estamos optando en este espacio. Sin embargo, puede ser llevado con bastante facilidad en conjunto con la impresión 3D. En esta axonométrica se puede identificar el área de impresión y en segmentado donde nosotros pretendemos en el fondo disponer de este famoso puente de grúa que nos permite establecer un área de impresión continua, como mencionaba anteriormente, dejando en primer nivel de nuevo estos muros perimetrales completamente en hormigón y en gris ahí aparece esta tabiquería que estaría cogiendo. Para después pasar a una estructura, en este caso de entrepiso de madera, esta puede ser reforzada además del punto de vista de acero, dejando un elemento liviano que permita después también sostener la tabiquería. Creo que estos puntos son relevantes pensando en que las condiciones y necesidades de las diferentes familias puede variar, por ende el mismo programa no puede quizás acomodar a todos y la flexibilidad interior se prima en este tipo de vivienda. Las posibilidades también del desarrollo del conjunto habitacional, que acá inicialmente exploradas porque estamos trabajando en un contexto abstracto, recogen también algunas suposiciones o criterios iniciales. El bloque de 4 viviendas permite primero que nada trabajar sin la necesidad de juntas de dilatación estructural. Por otro lado, el bloque de 4 viviendas puede llegar a absorber las diferencias en niveles de topografía que pueden existir en los diferentes terrenos, por lo cual entrega bastante flexibilidad para la generación de conjuntos de vivienda social que pueden ser, como nosotros ya actualmente lo estamos viendo, en torno a calles, en torno a plazas o en torno a espacios comunes, de nuevo tratando de flexibilizar el posible desarrollo de esto. Acá también hemos explorado sobre algunas imágenes tentativas de cómo esto puede llegar a resultar de cara a una futura aplicación de este tipo de tecnología o en la posibilidad, de nuevo, dentro de un contexto abstracto, de uso de este tipo de variables. Ahora, ¿qué es lo que viene a futuro? La verdad es que si es que nosotros pretendemos validar esta tecnología y estamos partiendo desde una base de diseño, insisto, racional, austero y pragmático para poder después dejar espacio a la exploración, es esa misma área y donde yo creo que se hay que continuar avanzando. ¿Sobre qué? Sobre las posibilidades en el manejo de textura que puede llegar a entregar este tipo de tecnología de pigmentación. ¿Para qué? Para que todas estas imágenes referenciales o construidas que estamos viendo hasta este momento puedan ser edificadas y ojalá a futuro, ¿por qué no?, dar una solución que sea sustentable, concreta, industrializada a el problema de la vivienda social o de integración en Chile. Quiero finalizar agradeciendo, aparte del equipo de arquitectos que trabajó en esto, al grupo Atelier de Arquitectos, exalumnos de la Universidad Mayor, quienes han desarrollado parte de esta presentación, han introducido de gran manera los estudios y exploraciones detrás de los modelos de incorporación de la tecnología, sobre todo desde las complicaciones principales, que son inicialmente las validaciones de los sistemas constructivos e integración de otro tipo de materiales. Eso es por mi parte. Le cedo ahora la presentación a Marian, quien va a exponer la validación desde el punto de vista de la ingeniería. Muchas gracias. Ok.
Buenas tardes a todos. Ahí estoy empezando a compartir mi pantalla. Ahí estamos. Bueno, como bien decía Jorge y también Fernando, nos invitaron a participar en este proyecto y ver qué podíamos abordar desde el punto de vista de la ingeniería, porque la idea arquitectónica ya estaba bastante desarrollada y teníamos que tratar de ver cómo podíamos encajar esto dentro del marco normativo que nosotros tenemos en Chile. Entonces, bueno, los objetivos por parte nuestra de esta evaluación estructural primero fue evaluar la factibilidad técnica de implementar este sistema de construcción de viviendas sociales con tecnología de hormigón 3D y nos abocamos a emplazarla aquí en la zona central de Chile, bastante donde están, yo diría probablemente las aglomeraciones de personas mayores. Realizar un análisis comparativo con estructuraciones tradicionales de la práctica nacional, que existen varias a nivel de las viviendas sociales y queríamos poder comparar esto. ¿Cuál fue nuestra motivación? Explorar alternativas de industrialización que permitan mejorar la productividad del rubro de la construcción, que siempre ha sido bastante cuestionada y hay harto yo creo que se puede hacer todavía para mejorarla. Y sobre todo también ejecutar viviendas sociales con calidad controlada, producto de una intervención humana calificada y acotada. Justamente la gracia de poder hacer esto con mayor tecnología es que hay un buen control de la calidad de lo que se está haciendo y que es un tema también muy importante que nosotros como ingenieros hemos visto en general en la industria de las viviendas sociales. ¿Cuáles fueron los antecedentes que contábamos? La propuesta de arquitectura, que Jorge se las acaba de mostrar, y que este conjunto habitacional, esta pequeña edificación formada por 4 viviendas, cuando nosotros las vemos como estructurales, como ingenieros calculistas, lo primero que vemos es que es bastante buena. ¿En qué sentido? En que nos permite definir una buena cantidad de muros resistentes frente al sismo, que es nuestra mayor preocupación. Entonces, cuando nosotros tratamos de destacar esto, vemos que en forma natural se pueden aprovechar las divisiones entre las distintas unidades de vivienda con muros, se pueden generar muros en su perímetro, o al mismo tiempo se podría pensar incluso en una configuración que fuera en base a marcos sísmicos conformados por pilares y vigas, pilares puestos aquí en azul con las vigas. ¿Ya? Y tenemos una buena cantidad también de marcos en ambas direcciones. Entonces esas dos configuraciones estructurales ya funcionan. Solamente al mirar esta arquitectura no es decir, esto tiene futuro porque puedo lograr con esto una estructuración bastante racional, bastante conocida o adecuada. Y lo otro antecedente que teníamos, lo que habíamos visto, que también un poco lo mostró Jorge, en general, todo lo que se ha visto a nivel internacional, que ya esté construido, está generalmente hecho en base a estas dobles paredes, no una pared única, si bien las boquillas que van extruyendo este hormigón, este concreto bastante fluido, puede variar desde 3 centímetros hasta 10, 15 centímetros, en general serían paredes en torno a los 5 centímetros, muchas veces de ella con algo en su interior. Entonces también esa es una referencia de lo que ya se estaba haciendo. Por lo tanto, ¿cuál fue la estructura prototipo objetivo que nosotros nos propusimos? Primero, algo de este estilo, rescatando todas las paredes que arquitectura nos proponía y dejando libre todos estos espacios interiores para tabiquería. Pero ahí las preguntas que surgen son la primera es, bueno, estamos en un país con alta sismicidad. Entonces, lo primero es, ¿quiero un hormigón solamente puro? No, la verdad es que no, porque el acero es lo que nos da ductilidad. Y a nosotros los estructurales nos gusta tener ductilidad, esa capacidad de formarse y volver a retomar la forma original. ¿Ya? El hormigón es un material bastante más rígido. Entonces lo primero es, nuestra decisión es queremos poner acero de refuerzo, sí o sí. Las posibilidades de extrusión que vimos que nos mostraron también permitían tener aislación en el interior de esta doble pared, instalaciones. Entonces dijimos, sí, probemos con esta doble pared. Pero por otra parte queremos tener una buena rigidez y capacidad fuera del plano de estos elementos monolíticos. Cuando tenemos estos muros conformados con doble pared que son bastante a lo mejor delgadas, bueno, ¿cómo yo me aseguro que esto trabaje de manera monolítica, que sea efectivamente un elemento resistente similar a lo que sería un muro de hormigón? Bueno, eso es a través de colocar estos nervios atizadores. O sea, sí queríamos unir estas dos paredes laterales exteriores con algún elemento interior. Entonces, bueno, se nos viene a la mente que tampoco queremos hacer un muro. Mariana está silenciada. Perdón, ¿ahí? Sí, ahora la escuchamos perfecto. Pero fue un instante que se Sí, puso. No sé qué habrá sido, no toqué nada yo aquí, pero desde continúo. las armaduras.
¿Perdón? Desde los nervios Desde que atiesados. empezaste a hablar de las armaduras en adelante quedamos Perfecto. fuera. Vale, gracias. Ok, entonces lo que les comentaba, la decisión fue, queremos tener acero de refuerzo, queremos ver la posibilidad de usar la doble pared, pero esta doble pared con nervios atiesadores en el interior, para que este elemento trabajara en forma monolítica, como un todo, ¿ya? Y concentramos estas armaduras en los elementos de borde, en las esquinas de los muros y en los bordes, y a nivel de los sistemas de piso, a nivel de las equivalente a lo que sería una losa. Entonces, cuando uno ve esta configuración, de nuevo surge la pregunta, bueno, ¿qué es esto? ¿Es un edificio de hormigón armado? No al 100%, porque la armadura no está distribuida a lo largo de toda la pared, pero sí tiene armadura concentrada. Bueno, por lo tanto, ¿es un edificio de pórticos de hormigón armado? Sí, pero tampoco necesariamente, porque tengo efectivamente elementos de borde tipo pilares y tipo vigas, pero estos en su interior, entre ellos llevan unos paños que son de paredes de hormigón. Entonces, ¿pero es un edificio de hormigón simple sin armar? No, tampoco, sí tenemos armadura. ¿Es un edificio de albañilería confinada? Probablemente la configuración estructural se parezca bastante a algo de la albañilería confinada, donde estamos teniendo un paño de hormigón, de paredes de hormigón, que sería equivalente al ladrillo, y esta armadura de refuerzo puesto confinando estos paños. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál de todas estas cosas es? No es exactamente ninguna de ellas, pero se podría asimilar a alguna de estas. Entonces, bueno, tenemos también nuestra normativa legalmente vigente en Chile. Primero, las definiciones de carga a través de las normas NSH 433, que nos definen la demanda sísmica, que se aplica en conjunto con el Decreto Supremo 61. Están las normas de cargas permanentes y sobrecargas de uso, la norma 3171 de disposiciones generales y combinaciones de carga. Y por otra parte están las normas que nos definen los requerimientos de diseño, que particularmente es el código ACI 318 para efecto del hormigón armado, que se aplica en conjunto con el Decreto Supremo 60. Está la norma NSH 2123 para albañilería confinada, 1198 para construcción en madera, etc. Para cada material estamos teniendo distintas normas. ¿Qué es lo que nos dicen estas normas? La NSH 433, en conjunto con el decreto número 61, nos establece la zonificación sísmica del país. Todos ya deben saber, ¿cierto?, que mientras más cercano a la costa estamos, se espera un terremoto de mayor magnitud. Y más nos alejamos hacia la cordillera, esto va disminuyendo. También nos establece la clasificación del suelo, la clasificación de ocupación y el sistema estructural. Entonces tenemos distintos tipos de suelo, desde los más blandos hasta los más firmes como la roca. La clasificación de ocupación, si se trata de una vivienda normal, si se trata de un edificio gubernamental, etcétera, tienen distintas importancias, y también nos definen los sistemas estructurales, si estamos hablando de pórticos, si estamos hablando de muros, si estamos hablando de acero, estamos hablando de albañilería, de madera, etcétera. Y con ello, a través de estos identificadores, se define el espectro de aceleraciones, que finalmente es la demanda sísmica, es decir, la fuerza de sismo con la cual yo tengo que diseñar, y también se define el espectro de desplazamiento, que nos evalúa cuánto se mueve lateralmente a nivel del techo nuestra edificación. Con estos factores se verifican las limitaciones del corte basal y las limitaciones de los desplazamientos entre pisos. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que nos dice esta norma? La 433 y el decreto 61, la fuerza con la cual tengo que diseñar, las cargas, por lo tanto, que se están aplicando sobre una estructura, y estas fuerzas que están actuando en función de la estructura generan una reacción que normalmente la vemos al nivel de la base, que es este esfuerzo de corte en la base, una carga axial que finalmente es la reacción del suelo y un esfuerzo volcante. Para este edificio tan pequeñito, el volcante es muy bajo, ya no es un tema principal. La carga que genera el suelo hay que tener un buen soporte. Lo más importante probablemente, y lo que nos controla nuestro diseño, es esta reacción del esfuerzo de corte en la base. Por otra parte, que tenemos que tener claro, lo que les comentaba, nos define el sistema estructural. Y aquí voy a hacer un poquito de ingeniería y voy a tratar de explicarlo de la manera más simple posible. Esto es un espectro de diseño. La norma me define, en función del periodo de mi estructura, el tiempo que demora en vibrar frente a un sismo, me define una cierta aceleración, ¿ya? Y esta aceleración se traduce finalmente en esta fuerza de corte en la base. ¿Qué es lo que me dice la norma? La norma me entrega un espectro de aceleración elástico, que es tal como si yo estuviera sentada en el cráter del volcán cuando este estalla. La verdad es que las estructuras, los suelos tienen cierta capacidad de disipar la energía, y por lo tanto lo que uno finalmente diseña es con este espectro reducido.
y uno lo reduce en función de distintos parámetros. Uno de ellos es este R asterisco, y este R asterisco depende, a su vez, del sistema estructural que yo estoy utilizando. Entonces, mi R asterisco es función del valor R sub 0 que vemos en esta tabla. Por otra parte, la norma me dice, ok, con esto usted calcula esta fuerza sísmica, pero además asegúrese de estar entre dos límites, una fuerza máxima y una fuerza mínima, el Q máximo y el Q mínimo. Y a su vez, este Q máximo depende de este factor R. Entonces, de nuevo, ¿cierto? Para yo saber con qué tengo que diseñar, necesito conocer qué sistema estructural estoy utilizando. Y las alternativas que me da la norma son las que están puestas acá. Las que se podrían aplicar un poco parecido, ¿cierto? A nuestro proyecto son un pórtico de hormigón armado, o bien podría ser un muro de hormigón armado, podría ser un sistema de albañilería confinada, o podría ser, también nos da la salida, nos dice, para cualquier tipo de estructuración o material que no pueda ser clasificado en alguna de estas categorías anteriores, usted podría usar esto. Pero aquí te entrega solamente el valor del R y no el del R0. Entonces, nos estaríamos moviendo más o menos en este rango. Hay que tomar una decisión. Entonces, la pregunta es, ¿cuál vamos a usar? Por otra parte, el Código A6318 y el Decreto 60 establecen las consideraciones generales de análisis y diseño, los métodos de análisis, los módulos de elasticidad, las características del material, los requerimientos de diseño para cada elemento resistente, las limitaciones para las acciones sobre cada elemento, o sea, cuál es la carga máxima que yo puedo resistir. Y con esto, ¿qué es lo que definimos? Normalmente las dimensiones requeridas, el espesor del muro, el tamaño del pilar, el tamaño de la viga, el acero de refuerzo que vamos a requerir y el detallamiento de armadura. En particular, el Código AC318 tiene varios capítulos, muchos capítulos. Dentro de ellos está el capítulo 21, que es el capítulo que aplica a todas las estructuras sismorresistentes y lo que usualmente usamos aquí en Chile para hormigón armado. También tiene el capítulo 22, donde define algunas consideraciones para concreto estructural simple, es decir, sin armadura. Y por otra parte, el decreto 60 nos establece en algunos de sus párrafos que dice que se permite el uso de muros estructurales ordinarios en estructuras de hasta 5 pisos que hayan sido diseñados utilizando un R o un R0 igual o menor que este factor 4. Entonces, de nuevo, estamos directamente aplicando el capítulo 21, es para hormigón armado, no es exactamente esto, pero tampoco necesariamente un hormigón simple, ¿ya? Entonces, no es, ¿qué ocupamos? Bueno, pareciera, ¿cierto?, que desde la tabla anterior a esta se repite, por lo más parecido podría ser usar estos factores R, R0 igual a 4. Suena bastante razonable y eso nos entrega también una demanda sísmica que es bastante alta. No estamos siendo conservadores, bastante conservadores al considerar eso. Por otra parte, también este Código A618 y los decretos 60 nos establecen distintos requerimientos. Por ejemplo, nos dicen el capítulo 21, espesor mínimo de muro 10 centímetros. Pero si es de concreto estructural simple, espesor mínimo de muro 14 centímetros. Entonces, ¿cuál usamos? 10 centímetros, 14 centímetros. Hay otra serie de requerimientos también, como por ejemplo, cuál es la capacidad del corte máxima que puede tomar el hormigón. Es distinto si aplico el capítulo 21 a si aplico el capítulo 22. Son parecidas, no distintan mucho, pero hay una diferenciación. Entonces, no es qué es lo que tengo que usar. Bueno, finalmente, a pesar de todas esas diferencias que hay, que no son tan grandes, pero la existe, también el capítulo 21 dice que se puede permitir un sistema estructural de concreto reforzado que no cumpla los requisitos de este capítulo, si se demuestra por medio de evidencia experimental y análisis que el sistema propuesto tiene rigidez y tenacidad, es decir, resistencia, igual o mayor a las de una estructura monolítica comparable de concreto reforzado que cumpla con este capítulo. Y eso es lo que nos lleva finalmente a esto. ¿Ya? En esta primera etapa vamos a hacer una propuesta, estamos haciendo un análisis, pero necesariamente tenemos que validar en algún minuto, que es la siguiente etapa, ensayar, diseñar por desempeño, de alguna manera validar todos estos supuestos que nos vamos a dar para nuestro diseño actual. Consideraciones tomadas. Entonces, con todo este marco un poco normativo y de los antecedentes arquitectónicos y de lo que se ve en el extranjero que se ha estado explorando, ¿qué decidimos hacer? Establecimos una configuración para los muros estructurales en base a 2 paredes de 5 centímetros de espesor, 5 centímetros efectivos, es decir, a lo mejor no considerando esta rugosidad, unidas por nervios atiesadores, interiores también de 5 centímetros de espesor y dispuestos cada 40 centímetros. Eso nos da un espesor equivalente de 12,5 centímetros de un muro si lo hiciéramos completamente de hormigón sin el espacio interior,
Consideramos elementos de borde de 30 por 30 centímetros mínimo en los muros principales con armadura de refuerzo en su interior, y consideramos esta viga de hormigón armado como elemento de amarre a nivel del cielo del primer piso y del segundo piso. Consideraciones generales de diseño, lo que les comentaba: emplazamiento en zona sísmica 2 y suelo tipo B, que es lo más usual en Santiago. Asumimos que las propiedades de resistencia y rigidez del hormigón que se va a utilizar para la impresión 3D son comparables a las de un hormigón convencional. Asumimos que el comportamiento de este hormigón que se va a utilizar es similar al de un hormigón convencional en cuanto a retracción y creep. Y aquí un tema muy importante. ¿Por qué? Porque la retracción en un hormigón simple o en un hormigón muy fluido puede llegar a ser mayor que la de un hormigón convencional, ¿ya? Y en la medida que no haya armadura de refuerzo, es un tema que hay que explorar. Se asume como válida la expresión del modo de elasticidad establecida en el código ACI, que nos permite definir la rigidez de nuestra estructura. Para el esfuerzo de corte en muro se asumen válidas las ecuaciones del capítulo 21. Para el diseño de fundaciones, que también lo hicimos, asumimos unas presiones admisibles del suelo bastante estándares para viviendas sociales de 1 y 1,5 kilos por centímetro cuadrado. Consideramos un hormigón grado G25 y un acero de refuerzo A630-420H. Estamos también asumiendo que los pilares y las vigas presentan una adecuada adherencia entre las paredes de hormigón 3D impresas y el hormigón que vamos a verter en su interior. Y los antepechos de las ventanas se consideraron no estructurales, es decir, todo lo que pudimos hacer de tabiquería, todo el interior se dejó flexible. ¿Y qué es lo que evaluamos? Evaluamos 2 prototipos en hormigón 3D. El primero fue este, donde tenemos primer piso y segundo piso, con todos los muros. Utilizamos todos los muros que teníamos en el perímetro, tal como explicó Jorge, que le darían una secuencia a esta impresión 3D. En el segundo piso asumimos aquí un entablado de madera, y aquí también en general estos niveles de acá. Pero también quisimos explorar esta otra alternativa, que era la alternativa de marcos, ¿ya? De marcos en los cuales toda la estructura la tomáramos con un sistema de vigas y pilares, pero en los cuales también existe el paño de hormigón entre estos elementos. Quisimos explorar ambas alternativas y ver qué es lo que nos daba, de modo que si después la validación asume que una u otra es mejor, podemos adaptarla. Por otra parte, entonces, ¿qué es lo que consideramos en particular para la evaluación con muros? Asumimos los muros ordinarios con R igual R0 igual a 4, aplicable también a la albañilería confinada. Consideramos vigas de amarre de 30%, de 30 por 30 centímetros, perdón, en un cielo primer piso y segundo piso. Consideramos el sistema de entramado de madera en ambos niveles. Consideramos el aporte del alma, las paredes laterales del muro, y asumimos la capacidad resistente de un muro de hormigón convencional. Es decir, que estamos tomando el esfuerzo sísmico con la pared completa, tanto con los elementos de borde como este nervio interior, esta alma interior. Toda la flexión la tomamos por los elementos de borde, porque estamos concentrando la armadura en estos extremos. Y para la cuantía mínima de refuerzo de borde, consideramos un criterio intermedio entre lo que uno usa en muros de hormigón convencional y en los marcos especiales, que es un poco lo que puse acá. También evaluamos el caso de eliminar este muro, porque la arquitectura tenía interés a lo mejor en lograr esta flexibilidad para poder proyectar una ampliación de la casa aquí. También hicimos esa pequeña evaluación. Para el caso de este sistema considerado más bien como de marcos, asumimos un pórtico de hormigón armado, por lo tanto nos fuimos a un R de 7 y R0 igual a 11. Consideramos pilares de 30 por 30 y vigas de 30 por 60, que se condecían bien con la fachada que tenía arquitectura. Consistamos un sistema entramado de madera en los ambos pisos. Omitimos el aporte del alma, de las paredes del muro lateral, es decir, toda esta parte central que quedaba aquí no la consideramos como resistente. Y esto significa que equivale a considerar un sistema de marcos puro, entre los cuales estos elementos con hormigón de doble pared se consideran como un elemento dilatado. Solo se modelan las vigas y las columnas, por lo tanto, en nuestro análisis estructural. Por otra parte, evaluamos unos prototipos tradicionales y nos fuimos al hormigón simple, donde consideramos muros de espesor 15, todos los muros en hormigón armado tradicional. Consideramos losas en este sentido en el cielo del primer piso y solamente el entramado de madera en el cielo del segundo piso. Y también hicimos la combinación con albañilería confinada, en donde usamos paños de albañilería el máximo que podíamos y algunos elementos pequeños de hormigón en esta dirección de acá. Consideraciones de análisis y diseño, como les comentaba, muros de espesor 15, losas de espesor 11 en cielo primer piso y entramado de madera en el segundo piso. Realizamos el diseño para 2 condiciones, tanto para muros especiales como para muros ordinarios, las 2 condiciones que nos permite la normativa, y aplicamos todos los requerimientos normativos para edificios de hormigón armado.
albañilería, algo similar, consideramos los muros de ladrillo industrial, es decir, los de 14 centímetros de espesor, pilares de confinamiento de 14 por 30 como mínimo, cadena de confinamiento de 14 por 30 como mínimo, la losa de espesor 11 en cielo primer piso y el entramado de madera en el segundo piso. Y aplicamos todos los requerimientos normativos de albañilería confinada. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Bueno, muros especiales, muros ordinarios, es decir, el hormigón tradicional, la estructuración tradicional de hormigón armado, muros de albañilería confinada, muros impresos de hormigón 3D, muros de hormigón impreso 3D, solo los muros perimetrales y los marcos de hormigón en 3D impresos. ¿Qué es lo que obtuvimos? Los periodos son bastante consecuentes con la estructuración que estamos considerando. Las de muros especiales son estructuras sumamente rígidas porque son muy bajitas. La de muros ordinarios es exactamente la misma porque depende de la rigidez y de la masa, que es la misma. La albañilería confinada efectivamente es una estructura un poquito más liviana y también un poquito más flexible porque la albañilería es un poquito menos rígida que el hormigón, se condice con un aumento en el periodo de vibrar. Los muros impresos de hormigón 3D es algo finalmente intermedio entre la estructuración de muros tradicionales y la estructuración de albañilería confinada, que era más o menos lo que esperábamos también. Y lo que es marco de hormigón 3D, eso definitivamente es más flexible, porque solamente tenemos las columnas y las vigas tomando toda la deformación, el desplazamiento sísmico, y eso hace que sea una estructura bastante más flexible, ¿no? Y aquí, bueno, se puede ver un poco cómo son los desplazamientos en ambas direcciones, el primer modo de vibrar y el segundo modo de vibrar, ¿no? Para todos los casos controló el corte máximo. Y para las estructuraciones de muro, el R efectivo, o sea, el valor real, porque teníamos que dividir nuestros proyectos de diseño para obtener este corte máximo, anduvo del orden de 2,5. Voy a continuar. Lo que hicimos después fue ubicar las distintas alternativas. Ubicamos 3 alternativas. El hormigón de estas alternativas, del hormigón impreso 3D, del hormigón tradicional y de la albañilería. Y si ustedes ven los resultados que tenemos acá, para el hormigón 3D, 133 metros cúbicos de hormigón. Para el muro de hormigón armado tradicional, 140 metros cúbicos de hormigón. Muy parecido. Probablemente la diferencia está en la losa de 11 centímetros del cielo primer piso, que no está considerada en el modelo de hormigón 3D impreso. Y para el modelo de albañilería, obviamente tenemos un valor menor, porque estamos considerando los paños de albañilería también, y aquí solamente estamos ubicando el hormigón, incluido el de las fundaciones, radier, consideramos todo. O sea, son valores bastante coherentes, bastante parecidos. Los resultados del estudio, ¿qué más? ¿Se puede optimizar el prototipo de hormigón 3D? Probablemente sí, ¿ya? Esta definición que nosotros nos dimos es la definición que nosotros asumimos, pero a lo mejor estas paredes se pueden considerar como paredes de 7 centímetros, un interior de 11, llegar a algo más delgadito, hacer en vez de estas paredes, estas atiesadores simplemente horizontales y generando una curvatura, que a lo mejor es más eficiente para la impresión, puede tener una ganancia en la velocidad de impresión. A lo mejor podemos cambiar las cuantías mínimas de los elementos de borde que consideramos. Esta viga interior que nosotros la asumimos en hormigón probablemente conviene más hacerla en madera, una estructura metálica, de modo de no tener que colocar un moldaje especial y hacer un hormigón tradicional. Sí, se pueden hacer ajustes. Esta fue una primera instancia de decir, bueno, tomemos algo y evaluémonos, a ver qué es lo que nos da. ¿Se puede mejorar? Puede ser. Pros y contras de la construcción 3D. En mi opinión, los contras, que solamente te permite imprimir los muros. Efectivamente, si nosotros queremos imprimir las losas, tenemos que colocar moldaje. Hay que colocar un moldaje, algo que reciba este hormigón en horizontal. Entonces, falta todavía, más que tomarlo como un contra, hay que considerar que no vamos a usar una losa de hormigón. Todavía es necesario construir las fundaciones, los techos, incorporar instalaciones, tuberías, puertas, ventanas y todos los demás componentes. La primera casa editada, esto es interesante el dato, tomó 54 horas para ser impresa, pero otros 4 meses para estar totalmente terminada. O sea, si bien esto es un gran avance en industrialización, en ganar tiempo, por sí solo no sirve. Tiene que ir acompañado también de otras cosas. Alta inversión inicial. El capital inicial es necesario incorporar para comprar esta máquina de impresión 3D, es importante, ¿ya? La mano de obra que se requiere es especializada. Hay que tener operarios que puedan operar esta maquinaria. La logística, la instalación, el mantenimiento en la impresora 3D también es importante de considerar. Exige una cierta inversión y estructura de apoyo. Y la altura, que por el momento esta tecnología todavía no permite la construcción de edificios muy altos. Tampoco, si me preguntan a mí como ingeniero estructural, me atrevería a aplicar todo esto en un edificio de 10 pisos,
Por ahora 2 pisos me parece razonable porque en general está controlando una condición bastante conservadora en el diseño y se puede abordar razonablemente dentro de la normativa vigente que tenemos. Los pros: menor posibilidad de errores, la mayor parte del trabajo es realizado por software y máquina, bajo costo total. La primera casa habitada impresa en 3D costó un 20% menos que si se hubiera hecho por métodos tradicionales, y la estimación es que este costo baja un 25% en 5 años, o en 40 años, en 10 a 15 años, ¿ya? Esto se debe en parte al hecho de que la tecnología se va haciendo más refinada, se va conociendo mejor el hormigón que se debe colocar, etc. Se va adquiriendo experiencia, como todas las cosas. Eliminación de la necesidad de moldaje, yo creo que esa es una de las grandes ventajas, en mi opinión, es no tener que usar moldaje y disminuir la cantidad de mano de obra. Para mí esos son los puntos claves que yo creo. Reducción de los residuos generados en un 30 o un 60%, posibilidad de utilizar materiales ecológicos. Y aquí también esto es bien interesante, me quiero detener un poco, porque justamente al estar usando estas paredes de concreto, pero que no es un concreto armado, a mí me preocupa el tema de la retracción. Sin embargo, se pueden poner ciertos componentes aditivos adicionales al cemento, a la mezcla de cemento, que pueden ayudar efectivamente a mejorar el comportamiento del hormigón frente a la retracción. Y estos materiales pueden ir desde fibra, pueden ir de celulosa, etc. Hay harta exploración y harto análisis que se está haciendo investigación a nivel mundial al respecto. Lo que les comentaba, la menor mano de obra y la posibilidad de accidentabilidad laboral. O sea, estamos dependiendo de mucha menos gente en la obra. Y también yo creo que permite economías en gastos generales que hoy solamente se logran en proyectos a gran escala. ¿Ya? Cuando estamos haciendo muchas viviendas, todas iguales en un sitio grande, efectivamente podemos demorarnos en una obra porque los gastos generales se van a ver un poco más diluidos en este proyecto de gran escala. Sin embargo, cuando estamos tratando de hacer proyectos inmobiliarios en un terreno pequeño, los gastos generales pueden incidir mucho, entonces es muy importante tratar de reducir el tiempo de construcción. Yo creo que ahí hay un buen ahorro también, entonces yo no lo dejaría de lado ese pros, en mi opinión. Bueno, y aquí también muestro algunas fotografías de justamente la gente que nos ha apoyado, como lo mencionó Jorge, que la gente de Cobot, en explorar un poco toda esta tecnología y ver si es aplicable a la propuesta arquitectónico-estructural que nosotros estábamos desarrollando. Y sí, nos dijeron que sí, que es razonable. Aquí tenemos algunas referencias del tipo de impresora que ellos recomiendan utilizar, de las velocidades de impresión que ellos pueden obtener, máximo de 100 centímetros lineal de avance por segundo, pero también son razonables, dicen que hay ciertas limitaciones de distintas índoles y lo normal es que ocupe 20 a 35 centímetros por segundo. ¿Ya? Y también que hay que considerar que la instalación de la impresora puede tomar 1 o 2 días. ¿Les pareció muy razonable este paño de impresión de los más o menos 27 metros por 9 metros? Están obviamente marcando el área por donde iría la estructura que soporta este brazo que imprime, un poquito más grande que el de la casa. Para una configuración como la que tenemos acá, ellos estiman que el área de impresión, que es el área que uno abarca, que es distinta a la superficie de arquitectura de la casa, consideran más o menos que para cada una unidad de estas viviendas son del orden de 82 metros cuadrados en total, y por lo tanto para los 5 bloques, o para cada bloque 328 metros cuadrados, y los 5 bloques que están puestos aquí 1640 metros cuadrados aproximadamente. Sí estuvieron de acuerdo y exploramos distintas alternativas y ellos estuvieron de acuerdo que esta era la mejor para efecto de generar los muros de esta forma. Entonces, esto está acompañado de un proceso constructivo y esto es importante también mencionarlo. Primero se ejecutan todas estas paredes, incluidos estos nervios interiores, y estos nervios interiores finalmente nos generan un encofrado, una base para poder colocar las armaduras de refuerzo que se requieran y después con la misma máquina se vuelve a rellenar este interior. Y así vamos conformando estos elementos tipo columna y lo mismo pasa con las vigas, ¿no? También ellos dicen hay posibilidad de cambiar un poco a lo mejor probablemente estos espesores de muro, pero nos hacen ver que a lo mejor si uno incluso los disminuyera, uno no gana en velocidad, porque la velocidad está en el avance. Lo que se cambia para el espesor es el tamaño de la boquilla, por lo tanto no hay una ganancia en eso. También ven todas las posibilidades de esta doble pared en cuanto a instalaciones, que las instalaciones avancen por aquí, cosa que para los estructurales es bastante interesante. A nosotros nos duele harto cuando vemos ahí en las llegadas de
los departamentos es las famosas cajas eléctricas, y las cajas eléctricas que atraviesan por los muros lo dejan cortado entero. Bueno, algo que puede ser bastante más racionalizado o controlado no es una mala idea. Permitir aislación acústica, aislación térmica, también nos parece muy razonable. Algunos de los cálculos que ellos hacen, considerando estas condiciones que vimos, es que ellos podrían establecerse, por ejemplo, una estimación de imprimir esto en 75 horas para 62 metros cúbicos de hormigón. Si se acuerdan de la cubicación que les mostré, cada bloque tenía del orden de 130 metros cúbicos de hormigón. Entonces, en el fondo estaríamos hablando de, voy a tomar mi calculadora, de 75 estaríamos en 150 horas. 150 horas dividido por una jornada de 8 horas laborales, estamos hablando de 18 días, y 18 días dividido por las, 18 dividido por las 4 casas, estamos hablando 18 dividido por las 4 casas, ahí sí, estamos hablando del orden de unas 4 días por imprimir cada una de las casas, más o menos. Y esto siendo bastante conservador, porque ellos dicen que esto se puede incluso mejorar. Con la práctica seguramente así va a ser. ¿Cuál es el futuro de la aplicación? Yo aquí busqué, en general, hay mucha información y creo que es interesante comentarla. Primero, que el mercado de la impresión 3D en la construcción ha crecido significativamente en los últimos años, ¿ya? En los últimos años se espera que crezca esto a una tasa anual del 225%. Es decir, hay mucha gente que está explorando esta tecnología y por lo tanto están encontrando los beneficios. En paralelo también, el número de artículos científicos, las investigaciones que se están haciendo ha aumentado también muchísimo, muchísimo. Se supone un aumento del orden de un 400% anual, ¿ya? Y una tendencia que se está manteniendo. Y aquí quiero también comentar que hoy en día hay muchos países, muchas universidades que están en plan de la etapa tratando de validar todo lo que estamos hablando, ¿ya? Hay mucha investigación al respecto y entre ellos hay un grupo, una comisión, un comité dentro del American Concrete Institute, que es el ACI 318, que ya se conformó y ya comenzó a trabajar, ¿ya? Y es el comité 564, que está justamente abocado a estudiar los materiales y todo lo que rodea a los materiales cementicios que pudieran utilizarse en esta impresión 3D. Y dentro de lo que están abordando los materiales, el control de calidad, la construcción, el diseño. Es decir, probablemente a través de esta primera comisión que se está ya preocupando de esto, que está al alero del ACI 318, nuestro código de diseño, vamos a poder establecer ciertos métodos de diseño más apropiados. Ya hay investigación al respecto. Ellos, creo que la última vez se juntaron como a comienzo de este año. Lo más probable es que al comienzo del próximo año ya pueden probablemente emitir algunas recomendaciones, algún paper con algunas nociones del avance que hay a nivel mundial respecto de esto, ¿ya? Por otra parte, quiero decir que la impresión puede generar soluciones nuevas e imprevistas, pero también puede ser simplemente otro proceso de fabricación que es increíblemente eficiente en algunos aspectos, pero no necesariamente revolucionario, ¿ya? O sea, si me preguntan a mí, pucha, por esta impresión 3D vamos a dejar hacer los hormigones, los edificios de hormigón armado tradicionales que estamos haciendo para edificios de 15 pisos, de 20 pisos, yo no creo, ya no creo que tan rápido, pero sí, a lo mejor esta tecnología es muy eficiente para cierto nicho particular, y yo creo que ese nicho efectivamente es de las viviendas sociales, ¿no? O en una primera instancia, en algo abordable a un futuro bastante cercano, inmediato probablemente, ¿no? Pero también, lo que les comentaba antes, hay que tener mucho cuidado de que no hay que considerar que esto por sí solo va a resolver todos los paradigmas de la productividad en el rubro de la construcción. Esto tiene que ir acompañado también de tecnología o de procesos constructivos adecuados también para las terminaciones, etcétera, para las instalaciones de las otras especialidades. Si no, por sí solo no va a resolver todos los problemas. Y esto es lo que más me gusta a mí, para el futuro de la aplicación. Bueno, hoy en día hay harta investigación. Se está aplicando, por ejemplo, en este caso, una investigación bastante reciente en el cual imprimieron un pequeño barco, si ustedes quieren, y este barco, la gracia que tiene es que usaron estos hormigones cementicios, pero también le agregaron nanofibras de celulosa. No hay que olvidar que Chile también es un país productor de madera y por lo tanto la celulosa la tenemos bien al alcance de la mano. Si a lo mejor agregar celulosa nos permitiera obtener un hormigón que tenga un comportamiento muy bueno, por ejemplo, en retracción o cosas de ese estilo, puede ser súper interesante, ¿ya? También se está utilizando mucho a nivel de
de obras patrimoniales, para rescatar obras patrimoniales que de otra manera se deterioran. Esta impresión 3D te permite hacer un levantamiento perfecto, computarizado, de, por ejemplo, un arco como este y reproducirlo en hormigón 3D. ¿Ya? Y a lo mejor tú puedes exhibir la réplica y no necesariamente el original, o por ejemplo, si en este arco le falta una pieza, bueno, esta impresión 3D te permite generar esa pieza particular y volver a restaurar esta obra patrimonial. Hay harto de aplicación en ese nivel que puede ser también interesante. Y esto yo insisto que es lo que a mí más me gusta y es lo que yo le digo a mis alumnos, así que ojalá haya algún estudiante por aquí que espero que el día de mañana esta tecnología se pueda estar utilizando en la exploración de otros planetas, ¿ya? Cuando se nos acaben un poco los recursos en la Tierra, seguro que vamos a salir a buscar minerales y otros materiales a otros planetas. Y la NASA es uno de estos laboratorios o instituciones que está estudiando justamente todo esto de la impresión 3D para poder generar componentes en base a los materiales que se encuentran en otro lado y generar pequeñas ciudades donde el ser humano se pueda asentar. Así que esta la encuentro yo la aplicación la más entretenida, ¿ya? Pero obviamente no resuelve el tema social, pero tenía que mencionarla porque a mí me entusiasma mucho. Entonces, ¿cuál es la siguiente etapa? Nuestra etapa de validación. ¿Cuáles son los objetivos de esta etapa? Validar nuestros supuestos de diseño. Es decir, nosotros, dentro del marco normativo que rige nuestro diseño estructural, asumimos ciertos valores, ciertas consideraciones que a mí me parecieron coherentes, consecuentes y bastante conservadoras, pero hay que validar todo estos supuestos de diseño. Hay que definir la composición más adecuada de la mezcla del concreto a usar. Esto es bien importante. O sea, yo creo que lo primero que continúa de aquí es decir, juntémonos con los proveedores de hormigones, cosa que ya hicimos también en parte, y decirles, bueno, este es el desafío, probemos mezclas de hormigón que efectivamente se puedan extruir a través de estas boquillas y que tengan un comportamiento como el que nosotros estamos esperando. ¿Ya? Se va a tratar de hormigones fluidos, se va a tratar de hormigones autocompactantes, por lo tanto sus características son a veces un poquito distintas de los hormigones convencionales. Hay que establecer la secuencia constructiva, de modo que este sistema sea eficiente. O sea, la idea, tal como lo mencionaba Jorge, es poder mantener usando la máquina en forma continua y por lo tanto ir imprimiendo algo, ir por detrás colocando las armaduras, colocando las instalaciones. Hay que definir esa secuencia constructiva de modo que este proceso sea eficiente. Hay que validar el cumplimiento de la norma NSH 170 que rige todo lo que son los hormigones. Verificar que se satisfacen las formulaciones del Código A6318 de los decretos de la norma 433, es decir, que todas estas formulaciones en realidad sí son aplicables a estos hormigones que pueden tener características distintas. Optimizar la estructuración que es propuesta y ajustar, por lo tanto, el diseño. Una vez que conozcamos estos parámetros, hay que proponer una estructuración final con los espesores de pared que se corresponda, con la definición de estos atiesadores que corresponde, etcétera, y ajustar y volver a verificar este diseño. Y conocer el comportamiento esperado para asegurar que sea compatible con el uso que queremos. O sea, que sean viviendas que duren lo que tienen que durar, que efectivamente no requieran después estar poniéndole estuco por fuera porque a lo mejor quedaron muy porosos y el agua se pasó, etcétera. O sea, que efectivamente obtengamos el producto que requiere la industria de la vivienda social. ¿Cómo se hace eso? Ensayando. ¿Ya? Entonces, la próxima etapa sí hay que generar algunos ensayos. Yo aquí menciono algunos que son los más comunes y lo que también las otras instituciones que están investigando estos materiales están haciendo. Y aquí, de hecho, se puede apreciar una fotografía de un ensayo ya a una pared impresa 3D. Entonces, primero, ensayo de material al hormigón en sí, y segundo, a estos elementos. Ensayando algunos muros prototipos, podemos tratar de calibrar todos estos requerimientos normativos y el comportamiento que vamos a esperar. Eso es por mi parte, eso es lo que hemos avanzado. Así que quedamos abiertos ahora, Jorge, Fernando y yo, a responder a las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, Marian. Entiendo que ya tenemos algunas preguntas en el chat. Le doy el pase a Manuel Núñez, de la Oficina de Ingenieros de René Lagos, quien irá transmitiendo las preguntas hacia los expositores. Perfecto. Muchas gracias, Manuel. Fernando. Primero que nada, felicitar a Marian y a Jorge también por la excelente presentación. En general, a mí me tocó participar tangencialmente en esta interacción entre arquitectura, cálculo, mandante y los diferentes especialistas que pudieron finalmente plasmar en este proceso de innovación, que finalmente es de largo aliento. Nos queda un largo trayecto, básicamente, como dice el método científico, tratar de validar todas las hipótesis planteadas inicialmente. Voy a aprovechar de hacer las preguntas que están bastante interesantes. Se nota que hay bastante interés. Tenemos más de 100 participantes, por lo tanto,
es algo que quizás a todos nos interesa, tanto en la parte técnica como quizás en la etapa de innovación, de crear, de elaborar proyectos, quizás, como mencionaba Marian, de la Casa en Marte. Son proyectos bien interesantes y no hay que perder la idea de soñar. Jorge, aquí una pregunta de Sebastián Torres. ¿Consideran dentro del diseño de la propuesta la futura parametrización de algunas variables de diseño, como cambiar habitaciones, orientaciones, grosores, etcétera, para poder adaptar un modelo base a varias partes del país? Yo creo que es el paso siguiente. La verdad es que, como mencionaba en la presentación, nosotros tomamos un modelo de vivienda en que la arquitectura no fuese el protagonista, sino que la arquitectura permitiese validar el status quo actual de vivienda social en Chile. Cuando me refiero a no protagonista, es que tecnologías en modelos paramétricos, tecnologías en usos de prefabricados, de la mano de la precisión de la impresión de esto, efectivamente puede dar espacio a la exploración de pensar de que diferentes tipos de grosores de muro o de conformación respecto a cómo pueden ser completados esto en su interior, pueden abordar diferentes tipos de condiciones del país. Entonces, sí, estamos en este minuto pensando en un modelo que está principalmente racionalizado para la zona central de Chile, pero perfectamente puede abordar por parámetro y por ende después por facilidad de construcción otras áreas. Perfecto. De todas maneras, Chile es un país largo y angosto que posee diferentes requerimientos climáticos a lo largo de todo el país. Por lo tanto, ahí también puede haber un valor importante a la hora de generar este tipo de proyectos. Jorge, también para ti, de Carolina Briones. ¿Este sistema se podría articular con otros sistemas constructivos industrializados como losas, escaleras o techumbres prefabricadas? Yo creo que es la búsqueda, o sea, está ahí y va muy de la mano quizás no lo hice con tanto énfasis, de poder hacer un traspaso absolutamente real del BIM. Y cuando me refiero a esto, quiero hacer énfasis en la precisión del modelo construido o impreso. Yo creo que de lograr validarse la tecnología, los desafíos van a ser, en el fondo, las dilataciones o juntas, por ejemplo, de rasgos para poder colocar ventanas, para poder colocar puertas, que ya no van a contar quizás con elementos que se vayan a descuadrar y que vayan a tener que generarse ajustes futuros en el fondo. Marian mencionaba, por ejemplo, la no perforación de muros ya hechos en hormigón para poder pasar canalizaciones eléctricas o sanitarias. Uno puede disponer e identificar precisamente dónde va el nicho que puede llegar a recibir ese tipo de cosas. Entonces, el trazador, quizás, como convencionalmente lo conocemos en una obra, pasa a una sistematización completamente automática y eso sí permite la exploración. Las empresas que están en este momento ya trabajando, y en este caso particular Cobot, ha vinculado prefabricaciones de otros elementos los cuales ha ido sumando. Sin embargo, para este caso en particular, partimos por algo que era un poco más austero como fue presentado. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Marian, una pregunta para ti. ¿Existe posibilidad de plantear esta solución para edificios de mayor altura? ¿Cuál es el beneficio respecto a la prefabricación del hormigón que actualmente se está desarrollando en algunos proyectos? Está en silencio, Marian. Perdón, antes de explorar, llevarlo a mayor altura, evidentemente hay que hacer la etapa de validación, o sea, hay que experimentar, ensayar y ver los resultados que eso arroje. Si los resultados son favorables, que es probable que así sea, podríamos estar pensando, si tú lo comparas con un edificio de albañilería, la albañilería tú la puedes llevar hasta del orden de 4 pisos, no más allá de eso, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que por ahí también estaríamos en la medida que no consideremos colocar armadura de refuerzo a lo largo de todo el muro. Evidentemente, si tú ya empiezas a colocar armadura de refuerzo a lo largo de todo el muro, te vas aproximando mucho mejor al comportamiento que ya conocemos de un muro de hormigón armado. Por lo tanto, en esa medida sí, a lo mejor lo podría hacer, pero yo no sé si sería tan competitivo. Eso es lo que hay que explorar, ¿ya? Y la segunda pregunta, si es comparable, es mejor o peor que los sistemas de prefabricado que hoy en día se están viendo, yo creo que simplemente es otra alternativa. Creo que también todo lo que se está evaluando en prefabricado es una muy buena alternativa para industrializar el rubro. Creo que ambos apuntan un poco a eso y, como yo decía, probablemente a nichos a lo mejor un poquito distintos. Yo veo más esto en lo que es una vivienda. A lo mejor el prefabricado lo veo más en algo de mediana altura.
Entonces, son complementarios, no son tecnologías que, en mi opinión, compitan, son complementarias. Perfecto. Gracias, Mariano. Aprovecho de enlazar esa pregunta con una de Sebastián Guevara, que menciona, un poco también aprovechando que tú estás en los comités de actualización de normas, ¿se viene modificación en la normativa chilena para incorporar estos nuevos sistemas estructurales prefabricados de impresión 3D? No tan pronto. Las batallas son largas de dar aquí en nuestro país para que las normativas se actualicen. ¿Ya? O sea, de hecho, hay varias versiones de distintas normas que están entrampadas todavía en los comités, en la INN, etcétera, etcétera, para su aprobación. No es algo tan rápido, y en el caso de eso es como se puede ver la gente de la madera, que lleva tanto tiempo tratando de que efectivamente la 433 no sea tan rigurosa para aplicarlo a ellos, sino que estos factores R y R0 tengan algo distinto, están tratando de hacer su propia norma de madera y llevan bastante tiempo en ello. Los cambios no son rápidos, por lo tanto, lo más probable es que sean recomendaciones o normativas que vengan del extranjero. O sea, sí, yo veo bastante futuro en universidades o instituciones como la CI 318, que son referentes técnicos, y en la medida que ellos den recomendaciones, la normativa chilena, normalmente tú puedes tomarte un poco de los requerimientos de las normativas extranjeras y tratar de aplicarlos acá. Pero por ello, sí, siempre la etapa de validación es, en mi opinión, muy importante. Perfecto, Mariano. Aprovecho también de consultar con respecto a la mezcla. Mencionaste tangencialmente que está en proceso de desarrollo, pero aquí nos preguntan si hay alguna forma de plasmar el desarrollo de este proyecto o si ya está validado finalmente. No, todavía no está validado, el proyecto no está validado 100%, pero sí ya hemos tenido conversaciones con algunos proveedores de hormigón. Y la verdad es que los hormigones que hay que utilizar no es más complejo que un hormigón muy fluido y autocompactante, cosa que hoy en día ya hay cierta experiencia y se está usando en algunos proyectos. Son hormigones delicados de manipular, en el sentido que no tienen exactamente el mismo comportamiento que uno tiene de un hormigón convencional, pero que se pueden aplicar, o sea, se pueden usar y se están usando ya en algunas obras, porque todos los sectores que tienen alta congestión de armadura, etcétera, siempre se han usado los hormigones fluidos. Y otra referencia que a mí también siempre me gusta hacer, o que yo vislumbro al ver esta metodología, yo tuve la suerte de participar hace ya muchos años atrás, que fue el primer proyecto que me tocó trabajar cuando entré a la oficina, fue el de Telefónica, la antigua CTC, la torre CTC. La torre telefónica o CTC se hizo con moldajes deslizantes. Los núcleos de la torre se hicieron con moldaje deslizante. ¿Y qué es lo que significa un moldaje deslizante? Es un moldaje que es tomaba todo el perímetro del núcleo y va avanzando en forma continua, sin parar, día y noche. Todo el día y toda la noche avanzando. Entonces ahí hubo que hacer una calibración muy buena del hormigón, de modo que el hormigón tuviera la consistencia necesaria para que a medida que iba avanzando el moldaje, el hormigón se sustentara, o sea, no se desmoronara, no se quedara pegado a las paredes. Entonces hubo todo un trabajo fino con el especialista en hormigones, esto ya es más del área de tecnología del hormigón que lo que es estructura en sí, pero de buscar la composición del hormigón adecuada para que el sistema completo fuera eficiente. Yo pienso aquí un poco lo mismo, tienes que encontrar esta mezcla apropiada para lograr hacer bien esta secuencia, que el hormigón quede bien compactado, que una capa sobre la otra quede bien adherida, etc. ¿Ya? Son cosas que hay que ir formulándolas, pero es tecnología del hormigón. Perfecto, María. Muchas gracias. Jorge, aquí va una pregunta para ti. ¿Es factible usar esta tecnología para que se pueda usar como un input y generar viviendas industrializadas que puedan crear de forma automática y que pueda crear la planimetría CAD sin necesidad de hacer trabajo manual y así acelerar el proceso de construcción de vivienda? ¿Estás silenciado, Jorge? Ahí sí. Verdad. Yo creo que solo en parte. Yo creo que favorece mucho todo el desarrollo de obra gruesa. Sin embargo, Marian también lo mencionó. Esto es parte de un proceso constructivo. Dejar la obra gruesa levantada en poco tiempo, la verdad es que permite y optimiza una serie de secuencias que pueden ser trabajadas, y yo creo que acá es tarea de los ingenieros constructores y constructores civiles ver cómo esa secuencia puede ser optimizada. De la mano de la industrialización, sin duda, cada vez la mano de obra de detalle puede ser requerida, sobre todo en este tipo de viviendas. Sin embargo, lo que estamos evaluando y validando en este momento es cómo una obra gruesa en hormigón, impresa en 3D, puede ser construida desde el modelo CAD-CAM, en el fondo, al modelo terminado,
con muy pocos usuarios me refiero a trabajadores calificados, para poder desarrollar este modelo que, como tiene tal nivel de precisión en su terminación, puede permitir después que las otras partidas puedan ingresar sin generar tanta adaptación, lo cual puede acelerar las velocidades de manera bastante importante. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Para Fernando, aquí quizá una pregunta más de gestión de proyecto. Si existen ya prototipos impresos, ¿cuáles serían los siguientes pasos de proyecto y cuáles serían los próximos pasos? Prototipos impresos nosotros no tenemos, salvo a muy pequeña escala, o sea, que algo mostró Jorge en su presentación, digamos. Los próximos pasos son efectivamente validar todo lo que se menciona, especialmente desde el área estructural, lo que mencionaba Marian a través de estos ensayos de laboratorio, construir esos prototipos de muros, por ejemplo, para hacer los ensayos respectivos, y luego ya avanzar definitivamente hacia la construcción de un prototipo ya a escala 1 a 1, digamos. O sea, aquí la mejor manera de probarlo va a ser con esos ensayos de laboratorio que mencionaba Marian, y luego pasar ya a construir 1 a 1. Y dentro de eso está la posibilidad que ya estamos conversando con los proveedores con los que hemos trabajado hasta ahora, que es construir o en el lugar de origen donde ellos tienen sus plantas productoras de estas impresoras, digamos, construir allá, o simplemente adquirir esta impresora y traerla y comenzar a desarrollar ya el producto acá, digamos. Eso se va a evaluar ahora en la segunda etapa de este proyecto, que como decía al principio, el recuerdo consta de la etapa CREA, que es la que estamos presentando hoy día, y toda la etapa de validación. En esa etapa de validación, que incluye la construcción de prototipo, incluye también lo que decía Marian de la secuencia de los procesos constructivos, incluye ya el presupuesto de ingeniería de detalle, arquitectura de detalle, los proyectos de especialidades y las ubicaciones y presupuestos para hacer los comparativos, para ver que esto efectivamente resulte en un ahorro, en una competencia válida contra los métodos tradicionales, digamos. Creo que lo que sí hay un aporte importante desde ya es que no podemos seguir construyendo como se construye hace cientos de años, que es ladrillo sobre ladrillo, y creo que en ese sentido hay un avance importante en esta metodología, así como otras como el hormigón prefabricado y otras metodologías que están hoy día desarrollándose. Pero la parte de prototipaje viene ahora justamente, como decía antes, en la etapa de validación, y los vamos a invitar hacia fin de año, casi en noviembre, a ver sus resultados de la segunda etapa de este proyecto. Perfecto, Fernando. En general ya respondimos casi todas las preguntas. Quedan algunas que son asociadas justamente a lo que tú mencionabas, a la etapa constructiva. Un poco también transmitir que la integración temprana de los diferentes actores, justamente al proveedor, nos hizo resolver muchas de las dudas que tradicionalmente teníamos como parte de la etapa de diseño. Por lo tanto, es quizás la recomendación de innovación integrar temprano, que va asociado finalmente a lo que es la metodología BIM. Fernando, te dejo un poco para que puedas despedir también el webinar y dejarlo invitado obviamente a esa entrega de resultados que esperamos poder llegar a cumplir cabalmente. Sí, solo agregar, Manuel, que algo mencionó Marian respecto a cómo se pueden ir complementando las distintas tecnologías, digamos. No es que la impresión 3D es por sí sola y no considere otras, digamos. Nosotros, dentro de la misma universidad, se está evaluando incorporar dentro de las mezclas cementicias, por ejemplo, lo que mencionaba Marian, la nanocelulosa, digamos. Chile es un país productor de forestal, donde con los residuos de la producción forestal se puede generar nanocelulosa, que en ciertos porcentajes se puede incorporar en la mezcla cementicias. Entonces vamos entrando en un círculo virtuoso de la economía circular, ¿no es cierto?, de aprovechar los desechos de un sector productivo para ponerlos como material base de otro sector productivo, que es la construcción, digamos. Entonces también estamos trabajando en ese proyecto dentro de la universidad. Así que estamos
muy contentos con el avance que hemos tenido hasta ahora. Estamos bastante avanzados, valga la redundancia. Ahora viene, como decíamos antes, todo el proceso ya de validación de todo esto para llegar hacia final de esta segunda etapa, de la etapa válida del programa de Corfo, a presentarle a ustedes cerca del mes de noviembre, creo que son los plazos, ya los resultados finales con presupuestos, ubicaciones, con todo el procedimiento, el proceso constructivo y las comparaciones para que esto quede finalmente validado como una opción más dentro de las posibilidades y tecnologías que hoy día se ocupan para la vivienda social. Yo le agradezco mucho su presencia. Tuvimos, aquí estoy viendo, cerca de 115 participantes en algún minuto, así que muy contentos con la convocatoria. Se ve que el tema interesa y los invitamos a hacer llegar cualquier consulta a los mails o contactarse con la oficina de Reunión Lagos Ingenieros o directamente con nuestra universidad para seguir avanzando en este proyecto. Muchas gracias y quedamos atentos a cualquiera de sus dudas futuras. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chao.